Las cortinas se corrieron y la oscuridad nació. Nació entre tinieblas y confusión. Sola despertó, sola al mundo. Nació entre plumas batiéndose en las sombras, gallos de la medianoche asustando su mundo. ¿Qué es eso?, se preguntó. Qué feo lugar descubrió al mirar entre las penumbras en el lanzar de las sombras. Ella se encontró, sentada, en la desolación aquella, ladrillos esparcidos, arena salpicada, escombros de miseria, piedras olvidadas en medio del pasto. ¿Cuál película? La música sonaba distante, había estruendos y estrellas en el aire, parecía el fuego flotar, se olía humo y su cabeza pesaba. Se movía de ambos lados, casi sin quererlo, casi sin sentirlo, como si fuera un mal sueño. Se asustó al ver las llamas que ardían en un distante fogón, palos alambrados y oscuridad. Era todo tan viejo, tan en ruinas, igual que ella. ¿Qué hacía ahí? El dolor. Sintió el dolor traspasarle de alado a alado la sien. No podía pensar, pero se dio cuenta. Aquello era un patio y parecía real. La angustia le invadió el corazón. Cerró los ojos como cuando niña, pidiéndole a Dios despertar de la pesadilla. Y volvió a abrirlos, pero todo seguía igual. Su pecho se agitó aún más. No era un sueño, no. ¿Cómo podía serlo? Ella estaba allí sola. ¿Qué le pasó? ¿Dónde cayó? ¿Quién era? Esas preguntas silenciosas invadían su conciencia y nada había. Estaba paralizada de espanto, de dolor. No le gustaba eso que veía. No entendía. Quiso recordar, pero no pudo. Quiso gritar de dolor, del espanto, pero la voz no le salía. Tenía la garganta seca y sus sonidos se perdían entre arena que su boca despedía. ¿Cómo llegó ahí? La cabeza le pesaba, oscilaba de hombro a hombro y sus piernas no podían sostenerla. Estaba llena de tierra y sangre, mucha sangre. Tenía pasto en el pelo y un líquido viscoso que corría marcando sus brazos lacerados. Su rostro le dolía. ¿Qué le pasó? Y una agitación inmensa recorrió su ser, ganas de correr, de gritar, de despertar, pero no podía despertar, no podía. Estaba encarcelada en esa miseria y la voz le llegó desde otra dimensión, desde otro lugar, de más allá del espanto, y su sonido fue una pedrada traspasando su cabeza. Rompió los esquemas que estaba formando y nació el caos en su mente, en su estómago. Mamá, despertaste, le dijo. ¿De dónde salió? Un pequeño junto a ella descubrió. No lo había visto antes. Un niño pequeño en medio de la pesadilla aquella. Un niño. Pobre criatura. ¿Qué hacía él ahí? Y las luces del dolor, los sonidos exteriores y la suave voz del niño diciéndole mamá, la fueron llevando a los rincones de sus recuerdos. Él le habló, le contó una historia de terror, de su padre golpeándola, de cómo intentó escapar ella, de sus gritos de auxilio y cómo nadie la escuchó. Quería llegar a un portón que nunca pudo alcanzar y le habló de cómo fue arrastrada por el patio y esas palabras la fueron transportando a la pesadilla confusa de luces de sangre, de golpes. Se vio sobre la cabeza de una negra figura que la arrojaba contra las piedras. No sintió ya dolor cuando su cráneo impactó en ellas y sus ojos se cerraron.
condució al abismo. Un abismo negro la tragó. Uno a uno pasó por esos anillos, cada vez más oscuros y profundos. Se vio así. Se iba ya sin dolor, embriagada en ese viaje eterno, cuando aquello que nos hace ser le habló en algún lugar de su mente. Cuando su cuerpo dejaba este mundo, allí fue. Escuchó el grito muy dentro de ella, que se extinguía. No voy a morir hoy. No, no voy a morir. Resonó claramente en su cabeza golpeada. Y fue tan grande ese grito interno que sus párpados de par en par se abrieron al mundo, casi sin ver, casi sin existir, se abrieron como un relámpago de vida. Fue tan grande ese grito que levantó su lastimado cuerpo y corrió en busca de la salvación. Corrió enceguecida sin ver el camino, en busca de aquello que no logró, y volvió la oscuridad y la voz del niño narrando su historia, contándole que ese hombre la alcanzó, a la par que ella iba sintiendo el sabor de la arena en su paladar, recordando la sensación de asfixia, y volvió a sentir aquellas manos tapando su nariz, su boca, hasta que no pudo más su hálito divino, y cayó al suelo, ya sin despertar. ¿Se durmió cuánto tiempo? Vaya uno a saber. El niño tampoco lo sabía. Solo se quedó a esperar que ella volviera de ese sueño. Y en aquella historia, su pequeño niño le pidió perdón por solo ser un espectador inmóvil junto a ella. Y ahí tirada en aquel patio, desvanecida en la oscuridad, el divino niño Dios que nacía esa noche, escuchó las súplicas de aquel inocente, el sollozo de la criatura, y le permitió a su madre volver a nacer. Espantada por el relato, por lo que veía, por sus confusos recuerdos, por su dolor, sintió necesidad de arrancar el peso que llevaba. Se sintió sucia y quiso que el agua la limpiara, la ayudara a pensar en aquello que no entendía aún. Y el espejo le mostró su cara, su rostro morado, con arena, con tierra, su pelo pegajoso, y el agua de la ducha corría llevando sangre, tierra, hojas, hormigas. Pero la sangre seguía saliendo, era nueva, eran heridas internas, fruto de los golpes. Se bañó para quitarse la suciedad que sentía, el miedo, y recordar qué hacía ahí, cómo la vida la llevó hasta ese lugar. Fue su despertar horrendo, entre la maleza de recuerdos y de suponer que fue ella misma que se llevó hasta ahí. Y mientras el agua caía y su intimidad sangraba, se juró a sí misma que ese no sería su destino final. Y aquella promesa que se hizo sin saber quién era, en aquel baño temblando de miedo, fue la que la marcó para siempre, a ella y a todos los que allí estaban.